¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Soy su amigo Juan Negrete, como siempre, en otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad. Un gusto y un placer para mí dar la más cordial bienvenida a ustedes y sobre todo a nuestro invitado, el maestro Roberto Juárez, ya conocido de todos nosotros y de ustedes, para platicar de un tema que vaya, que lo hemos venido guardando solo para él, que es el tema de la cancelación de los sellos digitales. Un tema que como buen fiscalista y buen contador, el maestro Roberto lo conoce a la perfección y que a nosotros nos interesa mucho, sobre todo si tenemos pequeños negocios o negocios en general. Pero bueno, me encantaría, maestro Roberto, darle la más bienvenida la más breve bienvenida a este programa y luego cederle el uso de la voz para que nos empiece a platicar de esto, de qué son los sellos digitales. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y obviamente pues es un gusto estar aquí platicando un poquito de este tema de la cancelación de los FDIs. Y la verdad es un tema que pareciera muy sencillo, pero que trae muchas implicaciones atrás. Si me permites de una vez, abordamos el tema. Me gustaría abordarlo en dos partes, si no lo ves mal. La primera es el por qué y la segunda es toda la tramitología que tenemos que hacer posterior. Bueno, el por qué ya viene de algunos años hacia atrás. La autoridad está viendo la manera de recaudar y de fiscalizar más. ¿Esto a qué se debe? Antes, cuando las facturas eran en papel, pues era muy sencillo, ¿no? Incluso simplemente tachabas y cancelabas y con eso ya suprimía las operaciones. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de estos años y cómo se han venido implementando las diferentes skills y para poder saber qué operaciones se vienen cancelando? Obviamente por ahí hay un dicho y un adagio que dice piensa mal y acertarás. Entonces, mucho de esto proviene de ese tipo de situaciones. ¿Qué malas prácticas vienen pasando? Cuando se empezaron las facturas electrónicas, primero se empezaron con un código bidimensional, donde tú le ponías el código en una hoja en Word y prácticamente ya tenías tu factura hecha. ¿Qué se perdía con esto? Se perdía el hecho de que la autoridad no podía revisar todavía ciencia cierta qué facturas eran buenas y qué facturas se tenían que cancelar. Antes, como te decía, en papel, pues se podían cancelar de manera muy sencilla y pues una de las universidades ahí del centro de la ciudad de Santo Domingo, pues hacía mucho tiraje y bueno, también estábamos en indefensión. ¿Por qué? Porque pues realmente de mi factura uno podían salir factura uno, bis, un millón, ¿no? Entonces hubo muchos casos así de clientes que desafortunadamente van y generan sus facturas mediante esta vía y por consecuencia, pues de repente tienen muchos problemas fiscales. Cuando empieza la factura electrónica, repito, era código bidimensional y no se tenía la certeza tal cual. Va migrando la autoridad a diferentes plataformas donde pueda tener un mejor control. Antes del 2018, que fue la última versión en la cual ya estamos manejando ahorita, simplemente se generaba la factura electrónica, tú entrabas al receptorio del SAT, elegías la que querías cancelar y cancelabas. Entonces, ¿qué se dio cuenta de las malas prácticas la autoridad? De que yo, por ejemplo, tenía una factura que me jugaba mucho para mis ingresos y simplemente entraba y la cancelaba y por consecuencia bajaba mi base para la determinación de mi impuesto. Entonces, estas fueron medidas que fueron acotándose de manera que se pusieran cuatro grandes rubros en los cuales se rige una factura. Esos cuatro rubros a partir del 2018 son los siguientes. Mira, la primera es, yo puedo eliminar una factura cuando tengo un comprobante emitido con errores, pero tengo en esa factura ligadas algunas otras transacciones. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes una factura de ingresos, digamos 1 millón de pesos, pero a esa factura tú le generas un comprobante de egresos o una nota de crédito y ese es un comprobante anexo. Esa es una primera versión de las facturas que a partir del 2018 para acá yo puedo cancelar. Una segunda opción son precisamente los comprobantes emitidos
con errores, pero sin que tengan algo relacionado. Esto es, simplemente tengo una factura, tengo un error aritmético o en el detalle del producto y simplemente puedo cancelar porque no relacioné nada. Relación me refiero comprobante de egresos, nota de crédito, comprobante de traslado, por ejemplo. Y en esta segunda versión yo puedo cancelar simplemente con el hecho de que me equivoqué y tuve errores. Existe una tercera opción que es, yo creo que una de las más ocurridas, es no se llevan a cabo operaciones. Esto es, me doy cuenta dentro de las primeras 72 horas que esa factura que realicé no la van a, eh, no se va a realizar la operación tal cual, la cancelo sin problemas. Y el último motivo es cuando una operación es nominativa y atiende o está relacionada con una factura global. Son los cuatro supuestos que a partir del 2018 la autoridad me permite cancelar por esos conceptos. De ahí en fuera no existe ningún otro. Entonces, ¿qué hace con esto la autoridad? Empieza a delimitar los motivos de la cancelación. Obviamente tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo la voy a cancelar, pero necesitas la contraparte. Esa es la gran llave que tiene la autoridad para poder mermar ese tipo de malas prácticas. Entonces, existen dos tipos básicamente de cancelación. Una es sin aceptación y la otra es con aceptación. Pero aquí es donde por ahí dijeran la puerca torció el rabo, porque ese motivo sin cancelación pareciera muy sencillo, pero atiende a 12 diferentes circunstancias. Esas circunstancias para que tú puedas cancelar eh, sin aceptación, la primera es que el comprobante no exceda de 5,000 pesos. Cuenta que viene todo el desglose de las facturas y aparte del monto dice cancelable sin aceptación. Esto deriva de la primera gran incógnita, que es sobre esos 5,000 pesos. La segunda, tal cual, podemos estar platicando acerca de los comprobantes de nómina. Los comprobantes de nómina se cancelan sin aceptación. Ok, antes de seguir con esto, déjame nada más darte el fundamento. El fundamento de la cancelación del CFDI está en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y todo el proceso de la cancelación está en la resolución miscelánea, en las reglas, particularmente la 2.7.1.34 hasta la 2.7.1.39, que es de las razones de las cuales te estoy platicando. Como una tercera opción, también los comprobantes que son de egresos. Estos se pueden cancelar sin necesidad de solicitar permiso a la contraparte. Obviamente, pues esto es porque merman tus ingresos. Entonces, obviamente tú podrías estarlo cancelando y el efecto que estaría pasando es que tu ingreso es mayor y por consecuencia, pues pagas más. Aparte de los egresos, todos los comprobantes que se refieran a traslado. Es interesante este tipo de comprobante porque principalmente para la industria que se dedica a la logística son de vital importancia y pues tú muy bien sabes que fue todo un revuelo el tema de la carta aporte y este comprobante de traslado. Entonces, ese es un tema así como que de pincitas y si gustas en algún día ahondamos un poquito más en él, pero todos los comprobantes de traslado se pueden cancelar sin afectación o sin solicitar una autorización de un tercero. El otro es cuando tú emites tus comprobantes a través del portal del SAT, que es a través de mis cuentas. Recuerda que esta parte y este apartado del portal del SAT está dirigido en particular a clientes, bueno, a contribuyentes relativamente pequeños. Entonces, todos los que generan a través de mi portal o a través de la aplicación de mi portal se pueden cancelar sin necesidad de pedir alguna autorización de la contraparte. Así como estos también, todos los comprobantes que impliquen retenciones.
Entonces, todos estos tipos de comprobantes se pueden cancelar sin necesidad de estar solicitando alguna autorización. Hasta este momento llevamos 6 de los, bueno, para recalcarlos, pues los repito, son todas las facturas que amparen una operación menor a 5,000 pesos, son todos los comprobantes de nómina, los comprobantes de egresos que pueden ser notas de crédito, notas de cargo. También estamos hablando de los comprobantes de traslado, principalmente carta aporte, los que son emitidos a través de las aplicaciones del SAT, mis cuentas que están enfocados a contribuyentes pequeños, y también estamos hablando de los FDI de retenciones. Entonces, esa es la primera mitad. Entonces, posteriormente también, cuando tú expidas un comprobante a un cliente tuyo que sea RIF, lo puedes cancelar sin aceptación. Recordemos que el RIF es un régimen relativamente nuevo en donde se le da facilidades a los que están en este régimen y que también relativamente es un régimen sencillo. Entonces, cuando tú expidas un comprobante a este tipo de contribuyentes, sin problema les puedes cancelar sin aceptación. Aparte de ellos, es muy importante tomar en cuenta que si tú, este punto que voy a decir puede romper la regla y lo platico de manera enfática. Cuando tú te das cuenta en un periodo de 72 horas que hay un comprobante con errores, sin importar las demás cosas, lo puedes cancelar sin aceptación. Es un caso extraordinario a la regla, pero es dentro de las 72 horas siguientes a la emisión del comprobante. Aparte de ello, todos los comprobantes que tengan que ver con operaciones con el público en general también pueden ser cancelados sin necesidad de solicitar algún permiso. Obviamente, por lógica, sigue la regla, ¿no? ¿A quién le pedirías la cancelación? Entonces, este tipo de comprobantes se pueden cancelar sin necesitar la aprobación de un tercero. Ok, los que son recibidos por personas que están en el extranjero, los puedes cancelar sin solicitar algún permiso. Aparte de ello, cuando estás en sector primario, eh, de acuerdo con la regla, dame un segundo, déjame acuerdo, es la 2.4.3, que me parece que es donde te habla que básicamente, si tú estás expidiéndole un comprobante a una persona en el extranjero, pues también lo puedes cancelar sin ningún problema. Y bueno, los CFDIs también que tienen que ver con el sistema bancario. Obviamente ahí no puedes solicitar cancelación porque es un tercero, es un organismo financiero tal cual y bueno, es muy difícil que le digas al banco, oye, tengo que cancelar el comprobante de comisiones, entonces es un poquito difícil, ¿no? Entonces, todos estos 12 pasos o 12 supuestos en los que nos marca la resolución miscelánea son los que aplican para que tú puedas solicitar la cancelación sin necesidad de que la contraparte te acepte. Ahora bien, aquí viene un punto interesante e importante. Cuando tú haces este tipo de cancelaciones, estás en un supuesto de que tienen que intervenir 3 personas. Esto es, ¿y a qué me refiero? La primera es la persona que presenta la solicitud. En este caso, si yo emito un comprobante, soy yo el responsable de solicitar la cancelación. Pero viene una parte donde yo solicito esa validación. Esto yo lo hago a través del portal del SAT eh, o a través de un portal de un tercero, realmente proceda la operación. Y esto lo hacen a través de sus distintos medios que tienen dentro del portal. Pero, pues obviamente, la tercera persona que podría ser juez y parte, digámoslo así, que aparte de validar, es la que me va a cambiar el estatus. El estatus lo cambia el SAT, obviamente, a través de sus plataformas. Y con eso cumples el ciclo.
La primera parte que pareciera la más sencilla es cancelar sin aceptación los 12 supuestos marcados y complementando con las partes que hacen que surta efectos la cancelación. Esto es, tú como emisor, el SAT o la paquetería como validador y por último el que cambia el estado del estatus tal cual de la factura, que es el SAT. Y bueno, la segunda parte de este tema de cancelación de CFDIs, es la parte donde tú solicitas que se cancele el comprobante. Esta solicitud, obviamente tienes que entrar dentro de la página del SAT, solicitar la cancelación, se manda a través del buzón tributario un aviso a la persona a la cual estás pidiendo esto para que acepte. Ok, cómo se hace y cómo se lleva esto a cabo? Pues mira, en un principio tú emites la factura, solicitas la cancelación por los motivos que platicamos. Recuerden que son cuatro motivos principales. Uno es cuando tienes una factura con anexos a la factura, el otro cuando no la tienes, el otro por cuando se me fue la palabra, pero cuando no realizas las operaciones y otro cuando tu factura forma parte de una global. Entonces, los primeros dos son por errores, uno con facturas anexas, el otro sin facturas anexas. Cuando corresponde a una factura global y este último que me lo ha de haber dicho algún regio, quizá, pero cuando no llevas a cabo la operación. Entonces, de acuerdo a esos cuatro supuestos, tú a través del portal solicitas la cancelación. En el portal que pasa, se procesa la información y se manda un correo electrónico al contribuyente que va a aceptar la cancelación a través de su buzón tributario. Recuerda que hay un punto muy importante en tema de buzón tributario que venció apenas hace un par de meses por ahí, donde teníamos que habilitar el contacto. La autoridad todavía no ha emitido alguna multa o algo, pero en texto de ley establece que si no habilitas puede ser sancionado. Entonces, dentro de esas sanciones, pues también debemos de tener mucho cuidado, debemos de cumplir para que podamos tener esa buena relación con la autoridad, ¿no? Entonces, una vez que llega ese mensaje al buzón tributario, eh, el receptor puede aceptarlo o rechazarlo. Entra a su buzón tributario, eh, va a tener el mensaje tal cual. La forma de cancelar es entrar al portal del SAT a través de cancela y recupera tus facturas, que es un apartado dentro del menú de facturación y que obviamente al entrar tú vas a tener tres opciones. Primero, visualizar todas las facturas que tienes de ingreso, visualizas todas las facturas que tienes de egresos, pero aparte ya hay un apartado donde dice facturas pendientes de cancelar. Entonces tienes que entrar a ese apartado tal cual y ahí te va a decir qué factura es la que tienes que cancelar. Tú tienes dos opciones, aceptarla o rechazarla. Entonces, cuando tú aceptas esta opción, estás obviamente procesando la cancelación tal cual. Eh, si te acuerdas, hace un momento platiqué acerca de las partes que intervienen en esta cancelación. Ahora bien, las partes que intervienen ahora en este segundo modelo son cuatro. La primera es, obviamente, quien solicita la cancelación. La segunda parte es la validación que hace a través del portal, ya sea el SAT o la paquetería que estés ocupando. La tercera fase es la notificación. De acuerdo a esa solicitud, se envía la notificación al contribuyente. Y por último, la última parte es esta parte de aceptación o de rechazo. Entonces, cuando tú aceptas, pues obviamente te llega el acuse de cancelación, pero cuando lo rechazas, se envía una notificación de regreso a ti, emisor de la factura,
donde te dicen el motivo por el cual se rechazó la cancelación. Entonces, cuando viene esta parte, puede haber muchas preguntas acerca de si la puedo volver a cancelar. Sí, sí puedes. Las veces que sea necesario, sí, sí puedes. Pero si el resultado sigue siendo el mismo, pues obviamente tu factura estará vigente. Ahora bien, cuando tú ya haces todo este proceso, obviamente las facturas tienen un estatus. Tú siempre las vas a ver dentro de la verificación del SAT en dos supuestos. El primero es que está vigente, el segundo es que está cancelada. Cuando está vigente una factura, puedes tener cinco posibles causas de vigencia. Estas causas tal cuales son que puede ser no cancelable. La segunda es que puede ser cancelable sin aceptación, que fue el primer supuesto que vimos, aceptación para el segundo proceso que revisamos. La otra es que ya hiciste el proceso, pero que aún no se ha cancelado y te va a aparecer la factura en proceso de cancelación. Y la última parte es cuando tú rechazas. El estatus de la factura te va a aparecer vigente, pero con solicitud rechazada. Son los cinco supuestos que tiene una factura vigente. Ahora bien, las facturas que son canceladas van a tener tres estatus. Va a decir lo siguiente, canceladas, pero con la opción cancelado por plazo vencido. Esto es, tú mandas la solicitud de cancelación, te deben de contestar en los 3 días y si no te contestan, aplican la negativa ficta. Esto quiere decir que el no contestar da a entender que tú puedes cancelar la factura por el tiempo que ya pasó. Ahora bien, la segunda opción es cancelado, pero cancelado con el plazo aceptado. Y esta es la más común o la más normal. Y la última es cancelado sin aceptación. Platicamos los dos supuestos. El cancelado aceptado es el primero, donde estamos solicitando a la persona que nos cancele las facturas. Ella da a aceptar y cumplimos ese supuesto. En el segundo es mandé sin aceptación y bueno, pues obviamente pasa el tiempo o pasa el proceso y la puedo cancelar. Es interesante cada uno de estos temas porque si te das cuenta, te platicaba al principio, puede ser algo muy relativamente muy sencillo, pero implica muchas aristas, ¿no? Y es un tema pequeñito, pero que existen muchas dudas por parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces, desde el hecho de cómo entro a través del portal, en dónde verifico la cancelación o que me llegó la notificación de la cancelación de una factura y en dónde le doy en aceptar, ¿no? Y ese es quizá el problema más sencillo, ¿no? Entonces, repasando básicamente dos supuestos, uno con aceptación, uno sin aceptación. El que es sin aceptación necesitas cumplir 12 supuestos, desde el monto de la factura, que sea de nómina, que sea de traslado, obviamente que sea para sector primario. Estamos hablando también de los que tienen que ver con el sistema financiero mexicano y demás supuestos. Y los que son con aceptación, que obviamente tienes un periodo de 3 días para que se acepte la factura. Y bueno, pues a grandes rasgos, creo que me fui muy rápido, pero es todo lo que tiene que ver con facturación, y bueno, cancelación de facturación de esta última emisión de comprobantes. Estamos hablando del 4.0 y que obviamente pues en algún punto a todos nos puso de cabeza. ¿Cómo ves? No, me parece más que interesante, querido amigo maestro Roberto. Recuerden que el maestro Roberto es catedrático en el Instituto Politécnico Nacional de nuestra querida Escuela Superior de Comercio, Administración y Unidades Autónomas, y es un experto en la materia. Esta parte, me parece, querido amigo, sería como una primera parte, porque hablamos ahorita de lo que es la cancelación de los FDIs, de los certificados fiscales digitales por Internet, o las facturas, como bien lo señalaba.
Y luego tenemos otro tema que me gustaría saber tu opinión, amigo, y que pudiéramos grabar una segunda parte que ahora vendría a ser precisamente la cancelación, el certificado de sello digital. Porque, a ver, una cosa y me gustaría preguntarte, es muy común cuando nosotros escuchamos, aquí también tenemos a la cachorra que está aprendiendo fiscal, pero es muy común que de repente te dicen, oye, es que, ¿qué pasa si me cancelan mi sello digital? Porque entonces, ¿por qué esto va junto con pegado? Porque las empresas hoy por hoy emiten facturas gracias a que tienen este sello digital, ¿no es así, amigo? Sí, correcto. De hecho, sí estoy de acuerdo contigo. Es un tema muy, muy amplio e interesante y sobre todo porque aquí tocamos temas de E2, de EFOS, viene todo un tema ahí bastante interesante que la autoridad de cierta manera lo que busca es regularizar. Ujú. Entonces, hay muchos supuestos, decía hace rato, piensa mal y acertarás, y hay muchos supuestos en los que sí, hay contribuyentes que no se portan bien, pero obviamente hay algunas situaciones que pudieras tomar en cuenta donde te pueden cancelar los sellos cuando es un tema relativamente sencillo. Ejemplo así muy rápido, cartas de invitación. Ahorita está el tema muy fuerte con el tema de cartas de invitación, pues la autoridad empieza a determinar que dejaste de pagar alguna situación o omitiste algún pago o alguna obligación, te manda la carta de invitación y te dice, oye, ¿sabes qué? Cumple. Y si tú dejas pasar el tiempo, se te pueden ir los 45 días sin ningún tema. Y cuando te das cuenta, la autoridad te dice, ¿sabes qué? De esa carta de invitación que te envié, ¿qué crees? Que los montos que me debes son estos. Ujú. Siguiente paso, págalos y ven. Te voy a hacer una auditoría de vigilancia profunda. El tema suena muy fuerte y de hecho como contribuyentes pues sí te espantas, pero realmente lo que te dice la autoridad es lo siguiente, ¿sabes qué? Yo determiné que me debes esto, págame. Si Exacto. no me pagas, entonces sí, te hago auditoría y te suspendo tus sellos. Entonces aquí viene un tema, como te decía, preocupante. ¿Por qué? Porque como bien mencionas, eh, los sellos es la única manera en la que puedes emitir comprobantes. Entonces, si no puedes emitir comprobantes, ¿cómo le cobras a tus clientes? Te Ujú. dejan en estado de indefensión. Pero obviamente esto no es por temas, digamos que competan a un momento, sino que es por situaciones que dejaste de prever. Este es uno de los supuestos, uno de los varios supuestos. Artículo 69, el tema de E2 EFOS, que este ya es más complejo. Cuando Ujú. tú llegas a caer en esa lista negra, automáticamente te van a decir, yo supongo que tú estás en este listado, te voy a poner ahí y te voy a suspender tus sellos. Y Exacto. entonces, ¿qué te obligan como contribuyente? A que vayas, desestimes y entonces te puedan rehabilitar. Pero ¿qué pasa si no lo puedes desestimar? Muchas veces, y esto es un tema interesante de asesoría con muchos clientes, es el hecho de que tienes que preparar toda tu información de manera que puedas comprobar. Esto es, por ejemplo, digamos, existe un despacho contable que tiene su domicilio en un departamento y que obviamente de repente tiene que facturar una cantidad muy fuerte. La autoridad dice, tú no tienes la infraestructura para poder operar este tipo de cantidades. Entonces yo creo que estás en ese supuesto y te pongo en el listado. Y es competencia del contribuyente ir y desestimar. Son temas muy fuertes porque te pueden pedir desde bitácoras, desde planes de acción, correos electrónicos, minutas, etcétera, para que tú puedas comprobar que la operación se llevó a cabo. Y así como esos, pues obviamente lo que buscan es atacar ese sector donde existen EDOs y EFOS. Entonces, es un tema bastante amplio. Digo, platico dos de los supuestos, pero obviamente hay más. Y sí, con todo el gusto del mundo, si quieres, lo podemos,
platicar en alguna otra ocasión. Y bueno, pues soy materia dispuesta, hombre. No, querido amigo, siempre es un gusto y un placer escucharte, sobre todo para nuestra audiencia. Y sí, creo que esto lo vamos a titular cancelación de sellos digitales, digo, cancelación de CFDIs. Y la segunda parte ya la vamos a bautizar, ahora sí para hablar en concreto de la cancelación del certificado de sello digital, porque ahí podríamos analizar, como bien lo decías, las demás causales, qué hacer, porque esa es otra, oye, ya me cancelaron, ya no puedo hacer nada, pues no, pues claro que se puede hacer, pero Correcto. sería muy interesante que lo viéramos, amigo, en otro programa, pero entonces ya te comprometo desde ahorita que será un gustazo que platiquemos de este y otros más temas, amigo mío. Claro que sí, con todo el gusto del mundo. No, y de verdad, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y a toda nuestra audiencia que nos acompaña, por favor, compartan esta información. Esta información es para que ayude a todas las personas y la información que no se comparte se muere y no queremos que eso suceda. Así que también, si les gusta, regálenos un gran me gusta, un gran pulgar arriba para ayudarnos a fomentar que sigamos realizando estos proyectos académicos, porque son completamente académicos y sobre todo, pues regálenos sus comentarios, difunda. Si no se ha suscrito, en el botón de aquí abajo aparece un botón de suscribirse. Dele clic a la campanita para que cada vez que tengamos nuevo material para ustedes sean los primeros en enterarse. Querido maestro Roberto Juárez, muchas gracias y en una próxima ocasión seguiremos platicando. Cuídese mucho y excelente día. Hasta la Claro que próxima. sí. Gracias. Hasta luego.